Bienvenidos una vez más a su programa en Evidencias. Agradecido de Dios primeramente por todas las cosas que nos ha permitido en todo este tiempo, a lo largo de este año, que nos permite experimentar, nos permite compartir e impartir por medio de esta plataforma televisiva el Evangelio de la gloria de Dios, el Evangelio del reino. Queremos enviar un saludo muy especial a todo el cuerpo de Cristo extendido en todo el estado Táchira y donde Dios tenga bien llevar este programa muy humildemente. No queremos creernos más que nadie, pero queremos ser esa ventana que expresa verdad, ¿sí? Esa ventana que no tiene compromisos con religiones, con denominaciones, con hombres, sino con la verdad que es la mente de Cristo, el espíritu de la sabiduría de Dios. En estos días iba la escritura, ¿no? Dice, conforme a lo que está escrito en el Evangelio de la Gloria que se le fue dado al apóstol Pablo, dice, Cristo, sabiduría de Dios, ¿sí? Qué importante es esto, ¿por qué? Porque Cristo está en nosotros. Entonces, si Cristo, sabiduría de Dios, esa sabiduría ya está completa en ti. Cuando tú pones ese querer y hacer de conocerte a sí mismo, porque esa es la verdadera revelación, conocerse a sí mismo, quién verdaderamente soy en la eternidad. Recuerde que aquí vivimos recordándole a nuestros amados hermanos llenos del Espíritu Santo, que son un espíritu eterno en un cuerpo justificado para obedecer a ese espíritu que es la mente de Cristo. ¿Sí? Que no simplemente son un cuerpo con un espíritu, temporalmente el cuerpo, sino son un cuerpo eterno, ¿sí? En un cuerpo temporal, justificado ese cuerpo para obrar en plenitud. Es algo importante, ¿no? Cristo está en ti y en Cristo está la plenitud de Dios. Pero todo eso está en ti, por eso esa perfección nos habita, esa manifestación, manifestar a Dios es manifestar conocimiento, ¿sí? Con obrar en el Espíritu, con poder ejecutar el conocimiento pleno de la palabra, ejecutarlo a través, valga la redundancia, la imagen de Dios expresada desde nuestro cuerpo. Algo muy importante que debemos tener en cuenta, que nos ha servido todos estos programas en este tiempo, durante esta temporada 2024, cosa muy importante que hablamos, como saber quiénes somos en sí mismos, esta identidad eterna, maravillosa, divina, la cual nos hace partícipes del cuerpo de Cristo en toda la tierra, ¿sí? Esta identidad, Jesús, el Cristo que es cada uno de nosotros. Algo importante que hablábamos de esta identidad es que tú te conviertes en lo que formas. Sabemos que la hipocresía de Pedro, ¿sí? El apóstol escogido antes de la crucifixión, la hipocresía de Pedro de seguir dando judaísmo a los gentiles y obligándolos a judaizar, de esa carta de los Gálatas que a Pablo le tocó corregir, ¿sí? Porque dice que él retenía al hijo de perdición, ¿sí? Él retenía el espíritu de iniquidad, él retenía el misterio de iniquidad, lo retenía. Cuando él fue quitado ese misterio de iniquidad o esa hipocresía o esa apostasía, tomó la verdad y la tergiversó, la mezcló con ley, con gracia, y es lo que se ha dado hasta hoy en todos los círculos religiosos. Por eso esos círculos religiosos tienen esa contaminación, porque participan de la contaminación de la mezcla de ley y gracia. No saben cómo, por eso se le llama misterio de iniquidad, porque así como el misterio de la gloria, ¿sí? Hay un misterio en la iniquidad, hay un misterio que tienes que descubrir, y cuando lo descubres, que en el transcurso del año también hablamos de esas cosas, te das cuenta que sí salieron de ellos mismos aquellos que contaminaron la verdad. Y uno de los primeros ejemplos fue en esta carta a los Gálatas, del capítulo 2, del versículo 1 al 14, da un relato específico de quiénes son los involucrados en
la apostasía. La palabra apostasía es moverse de un lugar, ¿sí? Moverse de un lugar. Recuerde que estos galasianos, estos gálatas, ¿sí? Estaban ubicados en Cristo, ¿sí? En el Evangelio, en Cristo y en el Evangelio de Cristo, ¿sí? El Evangelio de Cristo no son las cartas, son solo las cartas que le fueron dadas al apóstol Pablo. Valga la redundancia, Jesucristo mismo le dio esa revelación. O sea, los demás traía carnalidad, traía imperfección, pero lo que se le fue dado al apóstol fue revelado por Jesucristo. Por eso es el Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Por qué? Resucitado, la gloria que adquirió después de la cruz. Antes de la cruz no tenía esa gloria, después de la cruz tuvo esa gloria de ser glorificado hasta lo sumo, dice mismo en sus cartas. Ahora, esta carta se hace como para detener la apostasía. Entonces Pablo escribe esta carta a los Gálatas, ¿sí? Porque vio que el apóstol Pedro, pues hipócritamente, ¿sí? Iba a obligar a judaizar a los gentiles. Recuerda que los gentiles es ese pueblo que no nació no es judío, o sea, el resto de la tierra que no es judío son gentiles, que con la madurez espiritual van adquiriendo esa posición de hijos. Entonces Pablo ya venía hablándoles que ellos fueron introducidos por medio de la fe y no por las obras, ¿sí? Les presentaba a Cristo ya crucificado, como ya crucificado y resucitado, y no les hablaba de guardar mandamientos, ni días de reposo, ni nada de eso que usted ve hoy, que es una contaminación que hay que sacar de lo que se llama la iglesia, ¿no? Porque realmente las paredes no son la iglesia. El evangelio del reino está en escogidos y en predestinados para creer la verdad, ¿sí? Una capacidad poderosa de poder creer la verdad es que tú lo que ya no te sirve lo tomas por estiércol, así como hizo el apóstol Pablo. Dijo, todo lo tengo por estiércol por ganar el conocimiento de Cristo. O sea, él sabía que ese conocimiento que se le informó a él en el tercer cielo, ahí en el paraíso, donde fue llevado a recordar cómo él era conocido. O sea, él fue recordado, él recordó, fue el primero que lo llevaron a recordar cómo se conocía en perfección, y esto es Dios manifestado en carne. Ahora, esta redención que ya tenemos es algo poderoso. Por ejemplo, mucha gente entra a la reconciliación, ¿sí? Comienza a sentirse perdonado, salvo, comienza a tener poder en contra de lo que iba en contra, o sea, del espíritu, en contra de Dios, y era manejado por el espíritu de la enseñanza del mundo religioso también podría tomarse, y comienzan a tener ese poder en contra de las debilidades que los controlaban, los anhelos del cuerpo y no los anhelos del espíritu, y comenzamos a entender que estamos salvos, ¿sí? Comenzamos a entender que somos limpios, regenerados, justificados, pero eso no sucedió cuando tú lo entendiste, eso sucedió en la muerte y en la resurrección, ¿sí? Por eso la cruz tiene un significado, la cruz no, el acontecimiento en ese madero de la muerte y la resurrección, el sacrificio perfecto de la muerte y resurrección, tiene un valor infinito para Dios. Por eso usted en Hebreos oye cosas importantes como que con un solo sacrificio los hice perfectos para siempre. Vamos a un corte comercial y retornamos aquí en su programa En Evidencia. Continuamos acá, contentos porque usted sigue con nosotros. Creo yo discernir que el Espíritu pues te atrapa, porque se tratan temas espirituales, temas del Espíritu Santo, temas un poco de lo que no se oye en lo común,
¿sí? Algo importante es que si todos hablan lo mismo, posiblemente eso es mentira, ¿sí? En la religiosidad, ¿no? Si todos hablan lo mismo, posiblemente es mentira. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo está por encima de los pensamientos religiosos. Recuerde que los hombres hicieron doctrinas de agarrar un versículo y esto es, y ahí hicieron doctrinas, ahí hicieron denominaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento, sino que interpretan según la mente natural. Esta regeneración que ya tenemos, ¿sí? Porque Cristo nos habita y en Él está la plenitud de Dios, eso es una perfección el cual sucedió en el sacrificio perfecto de la cruz. Entonces, el que va entrando al Evangelio, porque aquí sí quiero ser claro, es que estar en Cristo es estar en su Evangelio, ¿sí? Entramos por su Evangelio, esa es la puerta angosta, y su Evangelio es la sabiduría oculta que está desde Romanos a Hebreos. No hay otro Evangelio, ¿sí? Pablo habló de que a Pedro así como el que actuó en Pedro para la circuncisión, actuó en él para la incircuncisión. Pero cuando vamos a la escritura, a la palabra, conforme a lo que está escrito, sabemos que la circuncisión fue hasta la cruz. ¿Sí? Fue hasta la cruz. ¿Por qué? Hay un ejemplo importante. Antes de la crucifixión de Jesús, Él envía unos apóstoles, entre esos los 12, pero envió más que había preparado. Los envía, dice, les da su espíritu, ¿sí? Les da poder en el espíritu para que echaran fuera demonios, y les dice, no entren en camino de samaritanos ni en camino de gentiles, ¿sí? Por una sencilla razón, al gentil no se le podía dar la circuncisión. En ese momento Jesús los envió a predicar la circuncisión porque era la casa de Israel, sí, que era la ley. ¿Se acuerdan que Jesús vino a cumplir la ley de Moisés? Porque era la promesa a los padres, porque fue dado él a la circuncisión a los 8 días de nacido. El 8 es porque faltaba algo perfecto, o sea, que fuera a la cruz y resucitara para hacerlo perfecto. Él vino lo perfecto, la sabiduría perfecta vino en el apóstol Pablo, se manifestó en el apóstol Pablo, lo perfecto, ¿sí? Jesús habló por parábolas, ¿sí? Dice que para que oyendo no entendiesen y viendo no entendiesen. Entonces son cosas que como que el apóstol Pablo escogido fue arrebatado. Aparte, el hombre era, dijo alguien, un tipazo porque doctor de la ley, abogado de la ley, el mejor estudiante de Gamaliel, aventajaba a todos en el conocimiento del judaísmo. Y entonces esto lo llevó a poder comprender y a tener todo por basura lo que había aprendido a los pies de Gamaliel y lo que había recibido en la doctrina del judaísmo para poder ganar el conocimiento de Cristo. O sea, de verdad, la explicación total de lo que fue el sacrificio perfecto en la cruz. ¿Por qué? Porque el Espíritu se preocupa porque se diga que es perfecto, porque la ley era imperfecta y el sacrificio tenía que repetirse cada año porque no perfeccionaba a nadie. Entonces este sacrificio perfecto fue perfecto en Dios, ¿sí? Ejecutado por Dios mismo y fue perfecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque se presentó solo una vez y para siempre, para perfeccionar a todos los santos. Ahora, esta carta a los Gálatas es necesario que se escriba para corregir algunas cosas que estaban pasando. El saludo es esto, bueno, saludan ahí, saludan la carta y luego dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado para no creer a la verdad? ¿Sí? Pablo le llamaba no creer en la verdad, era creer en la ley de Moisés. Los que comenzaban a creer por las obras, guardar días de reposo, circuncidarse, los que eran obligados a ejecutar esa ley, Pablo les llamó hipocresía del Evangelio. Dice ahí mismo en ese relato, yo cuando vi que no andaban conforme a la verdad del Evangelio, ¿sí? Cuando ya no andan conforme a la verdad, pues es una mentira, por más pequeñito que sea el error, ya pasa a ser mentira. Eso es lo que Pablo dice, que no accedieron a esos falsos hermanos que se introducían, ¿sí? Y que no accedieron ni por un segundo a obedecerles para que el Evangelio a nosotros, los que hemos sido predestinados para creer esa verdad,
nos llegara sin contaminación. Entonces vemos cosas como en Hebreos, hablando del valor de la cruz, vamos a hablar de eso. Yo siempre quiero honrar ese sacrificio perfecto. Ese sacrificio perfecto agradó a Dios para siempre, ¿sí? Agradó a Dios mismo para siempre y de verdad nos hizo perfectos. Lo que pasa es que la apostasía, ¿sí? Esa tiniebla que entró por medio de Pedro, porque él no paró, él lo que le hizo a los Gálatas se lo hizo a los Éfesos y fue junto con Juan y Judas, ¿sí? Estos fueron haciendo ese daño cuando Pablo dijo, a lo que yo sea quitado, se vendrán y de nosotros se enseñorearán de la iglesia. ¿Por qué? Porque la ley se enseñorea de la carne. Y como los hermanos estaban todavía muy niños espiritualmente, así como en un estado carnal, pues ellos creían a todo lo que se movía en la carne. ¿Por qué? Al Jesús darle esta orden de no entrar en camino de gentiles ni de samaritanos, estaba cuidando a los gentiles, ¿sí?, de recibir judaísmo. ¿Por qué? Porque recuerde que se les dio poder a ellos en ese momento, antes de la cruz, siempre antes del sacrificio de la cruz, se les da poder para sanar enfermedades, echar fuera demonios, ¿sí?, y señales y prodigios. ¿Ok? Y después de la cruz, ¿sí?, Pablo en la carta a los Hebreos, en Colosenses, en Tesalonicenses, nos muestra que Satanás fue destruido. ¿Sí? Que Satanás fue destruido. ¿Eso dónde está? En el libro de los Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 14. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, tú eres hijo antes de participar de tu cuerpo. Por eso dice que eres escogido desde antes, predestinado y apartado del vientre de tu madre. ¿Sí? Participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo. ¿Quién? Dios mismo participó de lo mismo. Para que por medio de la muerte, ¿sí?, sabemos que esa muerte fue en la cruz, porque Él ahí murió y resucitó, ¿sí?, por medio de la muerte destruir, o sea, el propósito de la muerte era destruir al que tenía el imperio de la muerte. O sea, ya no hay imperio y ya destruyó al que tenía el imperio. Dice ahí seguidito, dice, esto es al diablo. Entonces, ¿qué es la circuncisión? La circuncisión es lo que Jesús de Nazaret enseñó antes de la cruz, ¿sí? Fue enseñado por Él, porque Él le dio el Espíritu y le dio poder en el Espíritu para que echaran fuera demonios, para que sanaran enfermedades. Pero en la cruz, ¿sí?, por ejemplo, un espíritu malo le dice, ¿qué tienes contra nosotros? No ha llegado nuestra hora. ¿Por qué? Porque Él no había ido a la cruz. Ese momento, esa hora que le llegaba a ellos, era el momento de la cruz. Vamos a un corte comercial y seguimos hablando de este maravilloso tema del Espíritu. Continuamos aquí en su programa en Evidencias. ¿Por qué recalcamos en decir que es su programa? Bueno, porque usted es partícipe de lo que Dios quiera transmitir, debido a que Él no se niega a sí mismo y tú mismo contienes a Dios dentro de sí mismo, porque recuerda que tú eres el templo del Dios viviente. El templo no es lo que el hombre hace de bloques, de ladrillos, de piedra. Ese no es el templo, eso era una simbología del antiguo pacto. Después de la cruz, el tercer templo o el templo eres tú, ¿sí? Ese templo eres tú, porque tú contienes a Cristo adentro. Entonces, lo bonito de estar en Cristo y en su evangelio es que tú dejas de hablar dualmente, ¿sí? Ya no hablas que la casa de Dios es 4 paredes y un altar ahí hecho donde se sube un hombre a ser superior a ti. No. Ya hablas de que tú eres el templo de Dios
y comienza ese redescubrimiento, porque ¿qué es la sabiduría oculta? Conocerse a sí mismo dentro de sí mismo. ¿Dónde están todas las respuestas? En ti mismo. ¿Por qué? Porque Cristo es la sabiduría de Dios y tú tienes a Cristo. Por eso cuando renuevas el entendimiento, ya se acaban las clases y se acaba el quemar la pestaña, porque comienzas a recordar la sabiduría que te fue dada desde antes de la fundación de todas las cosas, antes de que existiera la letra, antes de que existiera la civilización o lo que se llama tecnología. Ya tienes una tecnología que es la sabiduría de Cristo, que es Dios mismo. Entonces, esa es la sabiduría que a Pablo se le dijo, mira, tú tienes esa sabiduría. Y se le explicó, y él habiendo aprendido de la ley comenzaba a decir, claro, ya lo de Isaías se cumplió, ya lo de Daniel se cumplió. Él comenzó a entender en esa sabiduría que le fue revelada, o sea, se le fue alumbrado los ojos del entendimiento, en esa sabiduría él entendió la consumación. Una de las palabras más importantes dichas en la cruz del Calvario es la palabra consumación de los siglos. Pablo lo aclara. Al decir la consumación de los siglos, se consumó el antiguo y el nuevo pacto. Se consumó en un mismo hecho, en la cruz del Calvario. Luego vienen los acontecimientos que fueron profetizados y se cumplen. Se cumplen. Pero la consumación, y conocer esa consumación, el apóstol le llama entrar en su reposo. Por eso dice, mire que alguno, mire que estén en el reposo de Dios. Por si alguno cree que lo ha alcanzado, pero no es así. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso? Recuerde que entrar en su reposo no es entrar a dormir, ¿sí? No, sino descansar de las obras de la carne, ¿sí? Y pasar a tener las obras de la fe. O pasar a tener ese conocimiento de Dios, que es lo creí, por lo cual hablé. ¿Por qué la palabra sana? ¿Por qué la palabra transforma? Porque es lo que sostiene, ¿sí? El apóstol le llamó a imponer las manos, le llamó rudimento. Al bautismo en aguas o a cualquier clase de bautismo le llamó rudimento. A hablar pensar en el juicio final le llamó rudimento. Y otra serie de cosas, eso está en Hebreos 6.1. Una serie de cosas que el apóstol decía, dejando ya esos rudimentos de la doctrina de Cristo. Son doctrina de Cristo, sí, pero son rudimentarias. Por eso usted ve a la iglesia, lo que se llama la organización del hombre, que le llama iglesia, bautizando en agua, imponiendo manos, ¿sí? Y una serie de cosas. Ahora, ¿quién enseñó o a quién vieron que imponía manos? Jesús Jesús antes de la cruz le imponía manos a los niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque el espíritu no estaba en los niños, porque los niños que nacían en pecado. Después de la cruz nadie nace en pecado, solo que aprende de una cultura que está en contra de Dios y comienza a actuar con mala conciencia, ¿sí? Con mala conciencia, y hace obras con mala conciencia. Ahora, ¿por qué Pablo le dijo yo saliendo ya los rudimentos? Porque Pablo sabía que eso era una situación que era antes de la cruz, porque él conoció el valor de la cruz. Entonces, para sanar enfermedades se imponía las manos, se hacían una serie de cosas, ¿sí? Por eso se les da poder a estos apóstoles antes de la cruz para que ellos efectuaran lo que se iban a encontrar predicando la circuncisión. ¿Qué se iban a encontrar? Espíritus malos, ¿sí? ¿Qué se iban a encontrar? Enfermedades, y iban a hacer prodigios y señales. Es más, ellos vienen hablando y dicen, Señor, en tu nombre se sujetaban, hacían esto y tal. Y él les decía, no se preocupen por eso, preocúpense porque su nombre está escrito. Ahora, después de la cruz, en el acontecimiento del sacrificio, Pablo comienza a revelar cosas que Jesucristo le reveló en el paraíso, como cuáles. Por medio de la cruz le di muerte a Satanás, ¿sí? Por medio de la cruz hice un show de los demonios y los destruí. Por medio de la cruz el acta de las maldiciones la destruí. Por medio de la cruz las enfermedades las llevé todas y las destruí, ¿sí?
Entonces, después de la cruz hay un conocimiento pleno, una reconciliación de ese conocimiento pleno. Por eso el apóstol dice, yo oro a Dios para que sean alumbrados los ojos y puedan entender la anchura, la altura, la profundidad, ¿sí? Y todo eso que son las riquezas inescrutables de lo que es estar en Cristo y en su evangelio. Esa riqueza inescrutable es saber que tú eres sano, tú eres bendecido con toda bendición. O sea, ya no hay maldición para ti, que tú eres perfecto porque por un solo sacrificio fuiste hecho perfecto. ¿Y para quién es esto? Para el que cree esta verdad. Porque también en Tesalonicenses dice que por no haber creído en la verdad, Dios les envió un poder engañoso. Pero es porque no creyeron a la verdad, insistieron en seguir creyendo la mentira. Y los primeros que insistieron en seguir creyendo la mentira fue que Pedro, Juan, Santiago, que se les dio el poder de echar fuera demonios, siguieron echándolos después de la cruz. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron que en la cruz fue destruido Satanás, los demonios, las enfermedades, las maldiciones. ¿Sí ve? Y que el pecado estaba vigente. O sea, se hicieron enemigos de la cruz conscientemente, porque esto se los explica el apóstol Pablo, pero ellos no lo reciben como verdad y van a los gentiles a enseñorearse de ellos, diciéndole, cuidado que Satanás anda como león rugiente, el que está en pecado, esto, otro. Y siempre vieron iniquidad en los hermanos, tomando por vana la cruz que nos hizo perfectos con un solo sacrificio para siempre. Entonces esto es la circuncisión mezclada con la gracia. ¿Por qué? Porque ellos hipócritamente comenzaban a decirle a los hermanos, benditos con toda bendición, y luego les decían que no, que tenían que guardar el sábado, la ley, circuncidarse, que había pecado, que habían demonios, que habían espíritus malos. Entonces se hizo una mezcla a la cual se le llama apostasía. Y esa mezcla está hasta hoy radicada en las mentes, no en el espíritu, porque el espíritu es perfecto. O sea, en el espíritu de todo lo que se llama sistema religioso y de los religiosos hay perfección. Lo que pasa es que ellos no han renovado el entendimiento pleno. Ahora, ¿qué hay que hacer? Reconciliar el entendimiento pleno. Y para reconciliar el entendimiento pleno, tú tienes que aprender a tener todo por basura. O sea, saber que lo que te han dado hasta hoy por medio de los sistemas religiosos denominacionales del hombre, ¿sí? Donde hay jerarquías y tú sirves a los hombres, te han dado lo que el apóstol dijo que él tenía por estiércol para ganar después de que eso lo aparta de su cuerpo, porque sabemos que el estiércol es lo que desecha el cuerpo, para ganar el conocimiento de la gloria de Cristo. O sea, para permanecer, para establecerse, para tener la certeza de que hay una verdad a la cual hay que creer, que es el valor profundo del sacrificio en esa cruz, donde Jesús se hizo maldición para darnos a todos y librarnos de la maldición y darnos a todos el ser benditos con toda bendición. Vamos a un corte comercial y continuamos. Bueno, continuamos agradecidos en Dios primeramente, que nos permite esta plataforma televisiva para poder impartir, para poder comunicar, para poder establecer, para dar verbo de vida, verbo de gloria. El verbo de vida, la verdad del verbo de vida vino después de la cruz, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa resurrección fue la perfección de toda la obra de Dios, ¿sí? Antes de la cruz, Jesús dice que no tuvo gloria, al decir, dame la gloria que tenía yo, cuando resucita, está dando a entender que antes de la cruz tenía la gloria perecedera, esa que iba a perecer en la cruz, ¿sí? Esa gloria de la ley, porque cuando el apóstol comunica a los hebreos, ¿sí? No creo que firme la carta, él no la firma, no la firma ni el saludo ni despedida, porque sabía que lo mataban, porque decirle a los hebreos que la ley de Moisés fue hasta la cruz, mejor dicho, era lapidarse. Entonces esa ley que no perfeccionó a nadie, ¿sí?
esa ley, los que viven en esa ley no viven perfecto. Por eso, por ejemplo, a veces tengo algunas conversaciones fluidas con algunos hermanos que no creen en que son perfectos, en que en sí mismo Dios habita, en que ellos son Jesús hecho carne, ¿sí? En esa perfección espiritual, y dice, no, yo tengo a Cristo, pero también tengo pecado. Pues Dios no tiene relación al pecado. No te ha venido Cristo en esa verdad, en ese conocimiento, en esa plenitud. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar mezclándose, ¿sí? Él nos recibe por las debilidades que tenemos y todo, pero Él sabe que es extraño que usted toda su vida diga que usted tiene pecado, ¿sí? No, que porque soy carne, soy carne. Si usted se ve desde ese punto de vista de la mezcla, de la apostasía que trajeron estos que no creyeron en la verdad y se les fue dado un poder, por eso usted ve todavía que hay demonios que dicen que los demonios se revuelcan, se tiran duro y todo esto, pero ese es el poder engañoso que Dios activó al engaño que ellos ya traían por no creer en la verdad. Ese engaño recorrió toda la tierra. Al recorrer ese engaño toda la tierra, la maldad se extendió porque ese evangelio que es la circuncisión no tiene perfección, ¿sí? Tiene pecado. Al tener pecado tiene maldad y desarrolla toda clase de maldad. Y solo es un conocimiento, cambiar el conocimiento que es tiniebla o sombra y pasar al conocimiento pleno, que es la reconciliación. Y solo se hace por esa puerta angosta, que son esas 14 cartas del Evangelio de la Gloria, dado al perito arquitecto de la iglesia, el apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él dijo, bueno, ya no soy niño, dejé de ser niño, ya no hablo como niño. Entonces él pasó a tener esa madurez espiritual y dejó de hablar como niño. O sea, dijo, no, somos santos. ¿Cómo que, sí? ¿Cómo que andamos en oscuridad? No, andamos en luz. Y comenzó a establecer, a llamar las cosas para que fueran, porque ya eran. Después de la cruz las cosas ya son. Lo que pasa es que tú tienes que creerlas para que sean, para que se establezcan en ti. Entonces, esta madurez espiritual dice que él hablaba sabiduría oculta entre los que habían alcanzado madurez. Entonces esta sabiduría oculta era para pocos, ¿sí? Pero este es el tiempo donde Dios quiere llevarte a esa sabiduría. ¿Por qué? Porque la mente del hombre ya fue preparada para que reciba todas estas cosas, para que el hombre se entere quién es en sí mismo, que cuando encuentra su yo original, su yo eterno, el yo soy eterno, se da cuenta que es Jesús mismo en ti. ¿Por qué? Porque ya está en ti, está toda la plenitud de Dios, porque sí, Cristo es Dios sobre todas las cosas. Entonces, tú eres la habitación, el templo, la morada, ¿sí? Con la mente de Cristo, la mente de Cristo. ¿Qué es el evangelio del reino? La palabra reino es donde hay control, ¿sí? La palabra reino es donde hay control, o sea, donde Dios tiene control, ahí está el reino. ¿Qué necesita Dios? Tener control de que los hombres se conozcan a sí mismos para que formen a Jesucristo, sean pasados a ser convertidos en Él por el Espíritu en su cuerpo y vivan una vida perfecta, ¿sí? Vivan una vida perfecta, lo que todo el mundo anhela. ¿Qué sucede? No, hay gente que no cree. Por eso dice Juan, dice, todo aquel que cree, no que crea. Cuando se dice crea, parece que se presta como para el libre albedrío. No, todo aquel que cree, o sea, el que está creyendo, a ese es el que por la fe es perfecto. ¿Sí? ¿Y qué tiene que creer? Que es perfecto por la fe. ¿Sí? Que se diga a sí mismo, ya no tengo pecado, fui limpiado en la cruz. Es una verdad absoluta. Es una verdad plena del Espíritu. Soy limpio. ¿Sí? Cristo está en mí, soy su habitación, o sea, yo mismo ya no vivo, sino que vive Cristo, y cuando vive Cristo no tiene relación al pecado, no tiene relación a Satanás, no tiene relación a espíritus malos, no tiene relación a eso. ¿Por qué? Porque usted ha renovado el entendimiento. Cuando se le renueva el entendimiento, usted no piensa como piensa la religión, ¿sí? Como piensan las doctrinas de los hombres. Toda doctrina de hombre tiene control y dominio, ¿sí?
Hay lugares donde le dicen a usted cómo vestir, le dicen a usted con quién casarse, le dicen a usted qué tiene que hablar, qué tiene que decir, cómo tiene que expresarse, cómo tiene que caminar, dónde tiene que caminar, con quién tiene que caminar. Y esos son mandamientos de hombre. Lo que pasa es que parece que, dice, a la verdad tienen cierta reputación de ser santos, ¿sí? Pero esto no tiene ningún valor con los apetitos de la carne. Entonces, a la larga, eso es puro dominio de hombre. Hay gente que quiere controlar tu mensaje, ¿sí? No crean que uno hablando esta cosa no tiene controversia. Claro, tiene controversia, porque la gente se enseñó de que hay un imperio de Satanás, y decirle que Satanás fue destruido en la cruz y que el imperio de Satanás fue hasta la cruz y que hay más de 2000 años desde que fue destruido, y la gente se hace el engaño imaginario, pues el que cree eso, pues lo crea, ¿sí? Por eso hay que creer en la verdad. Pero no es que Dios quiso engañarnos ni nada de eso. Él simplemente quiere llamarnos a creer en la verdad, ¿sí? Pero el que no cree en la verdad se le da un poder engañoso para que muera engañado. ¿Engañado en qué sentido? En que no conoce la verdad plena, ¿sí? No se conoce en el segundo hombre creado según Dios, ¿sí? La palabra que forma el segundo hombre creado según Dios, que es el Señor Jesucristo, es la palabra de la gloria de Cristo, escrita desde las cartas de los romanos a los hebreos, dada por Jesucristo mismo al apóstol, perito, arquitecto de la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Nuestra identidad, nuestra verdad, nuestra eternidad, ¿sí? Nuestro todo, porque Él lo llena todo en todos, ¿sí? Él es todo. Pablo dijo, ya no hago nada yo, es la gracia que mueve Jesucristo en mí, ya no vivo yo, es Cristo el que hace todo. O sea, Él entendió las palabras inefables del paraíso, que nosotros somos conocidos como el mismo Jesús hecho hombre, resucitado en gloria. Esa es la verdad del paraíso. Y eso es lo que Dios quiere comunicar. En eso Dios en sí mismo nos ha permitido todo este año poder hablar de identidad, poder hablar de esa gloria, poder hablar de esa plenitud, de esa perfección y de esa vida, la cual ya no está escondida, ahora es una vida manifestada porque la mente está preparada para recibir la renovación de la gloria de Cristo. Vamos a un corte comercial y terminamos con el último segmento. Bueno, llegamos a este último segmento por el día de hoy. Agradecido infinitamente por todos ustedes, agradecido por todo lo que el Espíritu hace en cada uno de ustedes, por todos esos saludos que nos envían desde cualquier lugar del mundo, porque ahora por medio del internet pues es una gran ventaja para que la palabra corra. Y todas las felicitaciones, también las sugerencias, todas son valiosas, sus opiniones. Lo que siempre queremos es que usted, por favor, comience a pensar, ¿sí? Recuerde, esto es importante, cuando tú entras a un sistema de hombres, de denominación, de religión, ¿sí? De organizaciones de hombres, ¿sí? O de religiones, tú has entrado por la puerta estrecha, por donde todos entran. Esa es la clave. Todos entran por la puerta estrecha, todos, ¿sí? Pero solo unos pocos por la puerta angosta. La puerta angosta es la que le dieron al apóstol Pablo para que entraran, ¿sí? Que son esa sabiduría oculta, esas cartas poderosas que contienen todo el amor de Dios expresado ahí, ¿sí? Conforme a lo que está escrito, lo que dejó escrito el apóstol. Ese es el evangelio que guarda la unidad. Por eso, mire, ¿de dónde nacen las divisiones, las contiendas, ¿sí? De los que se conocen según la carne. Eso es la circuncisión, ¿sí? Por eso vemos que Juan, por ejemplo, escribió en esa carta judaizante. ¿Por qué carta judaizante? Porque todavía el pecado estaba vigente para él.
Estas cartas aparecieron después de que el apóstol Pablo fue quitado para poderse apoderar del trabajo de Pablo. ¿Qué día estaba escudriñando algo esto y quiero tocarlo porque es importante? Juan habla de un discípulo de Pablo que se llamaba Diófretes. Dice que Diófretes hablaba mal de ellos y que no los dejaba entrar a la iglesia. ¿Sí? Y cualquiera dirá, qué malo era Diófretes, porque pobrecito Juan sí, el apóstol amado y esto y lo otro. ¿Sí? Y resulta que Diófretes estaba haciendo el trabajo de defender a los gentiles de la apostasía que traía Juan, de decirles que no, que mire que están en pecado, que Satanás anda como león rugiente, que ustedes, la cruz no hizo nada, que eso fue algo sin valor, ¿sí? Que ustedes no son santos, no son perfectos, no son limpios, no son justificados. Y entonces Diófretes, pues, hermano, se imponía, ¿no? Ustedes no entran aquí, ustedes lo que traen es apostasía. Nosotros nos alertó el apóstol Pablo, él dijo que los lobos rapaces vendrían cuando él no estuviera. Ustedes son esos lobos, ¿sí? Cuando usted se da cuenta de esas cosas, ya usted deja de pensar lo que pensaba de Diófretes, porque usted dirá, uy, no, Diófretes, ¿sí? Por ejemplo, cuando Juan escribe en la carta judaizante del legalista Juan, no inspirada por Jesucristo, ¿sí? Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, no estamos hablando del libro histórico de Juan, estamos hablando de las cartas que vinieron después. Él escribe, muchos anticristos han salido de nosotros, porque todo aquel que diga que Jesús no vino en carne es el anticristo. Resulta que él oyó las enseñanzas de Pablo, y Pablo enseñaba, a Cristo no lo conocemos ya según la carne, ya no lo conocemos así, vamos a conocerlo resucitado. Entonces él tomó eso como una palabra de anticristo, y en cierto modo, para Juan, Pablo era el anticristo. ¿Por qué? Porque Pablo hablaba que ya no había pecado, que ya no habían demonios, que la cruz quitó todo eso, que se fueron las enfermedades, las maldiciones, que en eso había que establecer a todos los hombres en la tierra para que el bien, para que lo perfecto fuera predicado. Pero ellos no, ellos querían llevar que sí había pecado, que sí había Satanás, que sí habían demonios, que había que hacer vigilia, que había que hacer oración, que había que hacer ayuno, que había que hacer toda esa enseñanza que es el mal, el duro trato al cuerpo, pero que no tiene poder para los apetitos de la carne. Entonces son dos evangelios. Cuando tú entiendes que un evangelio fue hasta la cruz, que fue la circuncisión, y otro que fue después de la cruz, la incircuncisión, la gracia de Dios, el espíritu de la gracia, el evangelio del reino de Dios, tú comienzas a entender cuál es la verdad y la mentira. Cuando yo entendí esto, entendí qué es ser yugo desigual. Pues dígame, el que camina en la ley y la gracia, que se llama circuncisión o judaísmo, y el que camina en la sola gracia, en la roca. Ya entendí yo qué es la arena. La arena es una mezcla de barro y piedrita chiquitica. Usted agarra un granito de arena y es una piedra muy mínima, ínfima con tierra. Entonces eso es ley y gracia. Ya entendí también qué es arar con burro y con buey. ¿Sí? No ararán burro y buey, o sea, no ararán ley y gracia. No mezclen eso, no hagan como los hipócritas del Pedro, Juan, Santiago, Judas, que judaizaron toda la iglesia, la dañaron hasta la enseñanza el día de hoy, y por eso está maldita toda la tierra con esa maldición que ellos dicen que está vigente, pero la cruz no la tomaron en cuenta, no le dieron el valor. Por eso Pablo le dice, enemigos de la cruz. En otro lugar dice, estos falsos apóstoles que se visten como apóstoles de Cristo, pero son falsos. A ellos se los decía, no se los decía a otro. En otro lugar le decía a la iglesia, si viene otro predicando a otro Jesús que el que yo les he predicado, ¿sí? Otro espíritu, hay otro espíritu, otra enseñanza, ¿sí? Otro evangelio, dice. ¿Y quién era el acusado de primero andar en el error en el evangelio? Pedro. Entonces él era el cabecilla de la circuncisión, y todos los que andaban con él eran los lobos rapaces que Pablo dijo que eran. ¿Difícil? Sí, porque cuando hay muchos argumentos religiosos, esto no cala. Pero cuando comienzas a pensar y decir, bueno, voy a mirar, ¿sí? Voy a mirar, voy a indagar, voy a hacer como los hermanos de Berea que tomaban apuntes y se iban. Les recomiendo el libro de los Hechos, en concordancia con las cartas del apóstol Pablo,
¿sí? Cuando él lo querían matar, cuando dice que 40 judíos fueron a los ancianos, la palabra anciano es los primeros que reciben la doctrina, ¿sí? Los primeros que recibieron la doctrina de Cristo fueron los apóstoles de Jesús antes de la cruz. Entonces dice que estos 40 fueron a los ancianos de la iglesia en Jerusalén, ¿sí? Y le dijeron, mira, hemos decidido nosotros 40 no comer nada hasta no matar a este hombre porque no conviene que viva. Este hombre era Pablo porque él venía apostatando de Moisés, ¿sí? Y dice que estuvieron de acuerdo. No, directamente no le dispararon, pero estuvieron de acuerdo en que le dieran muerte. Y ahí vemos cómo sucedió un poco de acontecimientos en contra de la vida del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué sucede? Esta verdad, o este Jesús, el resucitado, el Cristo, esta verdad y gracia que vino a través de la enseñanza dada por Jesucristo mismo, el apóstol Pablo, no fue recibida, porque esta verdad es una locura. Esta verdad es una locura, por eso por la locura de la predicación. ¿Por qué? ¿Sabe qué es loco? Decirle a alguien que se ha formado creyendo en demonios y en Satanás, decirle Satanás fue destruido hace 2000 años. Usted tiene un engaño en la mente y como está engañado y cree eso, eso crea lo que usted cree como engaño. ¿Sí? Es difícil, por eso es una locura. Que la cruz no hizo perfectos es una locura porque todo el mundo dice, no, yo soy pecador. Pues déjeme decirle que todo el que comete pecado, su padre es el diablo. Pablo dice que a Himeneo y a otro, dice que por no creer en la fe y haber tenido mala conciencia. ¿Sabe qué es mala conciencia? Que tú creas que eres pecador y que puedes ser hallado en pecado. Eso es tener mala conciencia. Y eso tumba la fe. ¿Por qué? Porque la fe es creer que yo soy santo, perfecto, limpio y que la cruz sí hizo ese sacrificio perfecto y me redimió. Me hizo el segundo hombre, el cual es Dios, y esta nueva naturaleza no puede pecar. Ni puede ser hallada en pecado. Entonces la mala conciencia es todo lo que me dice que sí tengo pecado. Entonces usted no ha sido regenerado en el entendimiento. Usted ya es reconciliado en el espíritu, pero tiene que creer lo imposible que es que tú mismo, al formar a Jesucristo, te conviertes en ese varón perfecto, el cual es el Señor. Quiero así despedirme de este programa que hoy Dios nos permite hacer, nos puso el querer y el hacer de poder estar aquí. Primero agradecido de todos ustedes, donde Dios tenga bien llevar esta señal, ¿sí?, de este canal 21. Algo que me gusta de este canal es la frase, ¿no? La verdad que se siente. Yo a veces digo, con razón es por medio de este canal, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué? Porque la verdad tiene que sentirse. Por ejemplo, la verdad dice que los que hemos alcanzado madurez y la perfección del espíritu, esto mismo tenemos que sentir. Entonces, cuando tú eres perfecto y eso mismo, así mismo tienes que vivir. Entonces, a todos mis hermanos, el cuerpo de Cristo, estar en Cristo es estar en el Evangelio, el cual es la puerta angosta, ¿sí? No es el de las cartas judaizantes no reveladas por Jesucristo, las cuales escribieron Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas, que es el mismo Santiago, y Apocalipsis. ¿Sí? Son 8 cartas, las cuales no fueron reveladas por Jesucristo. Fueron una mezcla de ley y gracia. Usted encuentra versículos como que el pecado sigue vigente, Satanás sigue vigente, donde hay una serie de controversias que solo las muestra el ojo espiritual. El Evangelio de las cartas de Romanos a Hebreos, esta es la puerta angosta. ¿Sí? ¿Por qué se lo digo? Porque esto no se ha hablado, ¿sí? Al no haberse hablado o al no haberse entendido, no se había descubierto. ¿Por qué? Porque estaba encubierto. Pero para la mente de Cristo ya no hay nada encubierto, porque estando ya presente Cristo, hay que hablar estas verdades. Cristo ya está en nosotros. Benditos con toda bendición. Maravillosos todos.